todo quiero darles un cordial saludo. Mi nombre es Carlos Sionche. Yo voy a seguir hablándoles sobre lo que es el protocolo TCP/IP. Funciones de transporte. Distintas aplicaciones pueden enviar segmentos de datos con un sistema basado en el principio, el primero que llega es el primero que sale. Los segmentos que llegan primero son los primeros que serán resueltos. En el momento en que se establece la conexión, comienza la transferencia de datos. En vez de permitir que se pierda la información, el destino puede enviar un mensaje al origen indicando que no está listo, not ready. En el primer diagrama podemos observar cómo el remitente inicia la transmisión. El buffer del receptor está ocupado y le envía un no está listo, un not ready. Al momento de que esta información sea procesada por el receptor, desocupa su buffer y envía un OK, un ready, un estoy listo, y el remitente reanuda la transmisión. En el siguiente diagrama vemos cuál es el proceso para entablar una comunicación entre el remitente y el receptor. El remitente sincroniza, hay una negociación de conexión, se sincroniza el receptor, el remitente acusa el de recibo y la conexión es establecida y puede comenzar la transferencia de datos. Aquí tenemos otro ejemplo. El remitente envía una serie de paquetes, 1, 2 y 3 respectivamente. El receptor envía un ACK. El remitente, al saber que todo está en orden, envía los demás paquetes, 4, 5 y 6 en orden respectivamente. Al receptor llegar a estos paquetes, envía un ACK de comprobación. Internet TCP/IP. El propósito de la capa de Internet es seleccionar la mejor ruta para enviar paquetes por la red. El protocolo principal que funciona en esta capa es el protocolo de Internet IP. La determinación de la mejor ruta y la conmutación de los paquetes ocurren en la capa, es decir, esta parte del protocolo se ocupa principalmente de determinar la ruta más eficiente para que llegue de mejor forma, de una forma más rápida, la información. En esta capa, la capa de Internet, tenemos que tener en cuenta el protocolo Internet IP, el protocolo de mensajes de control de Internet, ICMP, protocolo de resolución de direcciones, ARP, y el protocolo de resolución inversa de direcciones, RARP. Acceso a la red TCP/IP. En la capa que maneja es la capa que maneja todos los aspectos que un paquete IP requiere para efectuar un enlace físico real con los medios de la red. Entre sus funciones incluye la asignación de direcciones IP y las direcciones físicas y el encapsulamiento de los paquetes IP en tramas, basándose en el tipo de hardware y la interfaz de la red. La capa de acceso de red definirá la conexión con los medios físicos de la misma. El acceso de red tenemos que tener en cuenta lo que es el Ethernet, el Fast Ethernet, SLIP, IPPP, FDDI, ATM Frame Relay y SMDS, ARP, Proxy ARP, RARP. Podemos entablar a continuación una comparación entre lo que es el modelo OSI y el modelo TCP/IP del protocolo. Entre las similitudes que podemos encontrar, existen que ambos se dividen en capas. Ambos tienen capas de aplicación que incluyen servicios muy distintos. Ambos tienen capas de transporte y de red similares. Se supone que la tecnología es de conmutación por paquetes. Se supone que la tecnología es de conmutación por paquetes y no de conmutación por circuito. Los profesionales en networking deben conocer ambos modelos. En el siguiente diagrama podemos observar las divisiones de las capas entre el modelo TCP/IP y el modelo OSI. Las principales diferencias entre estos dos modelos es la que TCP/IP combina las capas de presentación y de sesión en una capa de aplicación. TCP/IP también combina las capas de enlace de datos y la capa física del modelo OSI en una sola capa. TCP/IP parece ser más simple debido a que tiene menos capas. La capa de transporte TCP/IP,
que utiliza UDP no siempre garantiza la entrega confiable de los paquetes, mientras que la capa de transporte del modelo OSI sí lo garantiza. A continuación vamos a hablar de algo muy importante, como son los rangos y clases de la IP. Una dirección IP identifica de manera lógica y jerárquica a una interfaz de un dispositivo dentro de una red que utiliza el protocolo IP Internet Protocol, que corresponde al nivel de red del protocolo TCP/IP. Dicho número no se ha de confundir con la dirección MAC, que es un identificador de 48 bits para identificar de forma única a la tarjeta de red y no depende del protocolo de conexión utilizado ni de la red. La dirección IP puede cambiar muy a menudo por cambios en la red o porque el dispositivo encargado dentro de la red de asignar las direcciones o por el dispositivo encargado de asignar las direcciones dentro de la IP decida asignar otra IP. Por ejemplo, con el protocolo, un ejemplo claro de esto es el protocolo DHCP. De esta forma de asignación de dirección IP se denomina dirección IP dinámica, normalmente abreviada como IP dinámica. Entre las clases de IP podemos observar la clase A, la clase B, la clase C, la clase D y la clase E. En esta siguiente tabla podemos observar las características y los rangos de cada clase. Podemos acotar sobre la clase A que esta es una clase para redes muy grandes, tales como las de una gran compañía. La clase B se utiliza para redes de tamaño mediano. Un pequeño ejemplo es el campus de la universidad. La clase C, las direcciones de la clase C se utilizan comúnmente para los negocios pequeños o de mediano tamaño. La clase D se utiliza para los multicast. La clase D es levemente diferente de las primeras tres clases. Tiene un primer bit con valor de 1, segundo bit con valor de 1 y tercer bit con valor de 1 y cuarto bit con valor de 0, es decir, 1, 1, 1, 0. Los otros 28 bits se utilizan para identificar el grupo de computadoras al que el mensaje del multicast está dirigido. Clase E. La clase E se utiliza para propósitos experimentales solamente. Como la clase D es diferente de las primeras tres clases, tiene los cuatro primeros bits a 1, es decir, 1, 1, 1, 1. Los otros 28 bits se utilizan para identificar el grupo de computadoras que el mensaje del multicast está dirigido.